¿Qué tal, amigas y amigos de Revista Única? Bienvenidos a otro programa más de Puebla a través de los sexenios. El día de hoy les presento a nuestros panelistas. Pilar Bravo, muchísimas gracias. Silvia de Julián. Hola, ¿qué tal? Gracias. Y Jaime Zambrano. Un gusto, ¿qué tal? El tema que les traemos el día de hoy es uno de los que genera mayores encuentros y desencuentros, más que la política, tema de deportes. El deportes en el Estado, cómo lo ha vivido, si realmente el gobierno ha apuntalado, ha ayudado, ha formado parte de la agenda pública o no durante toda su historia. Jaime Zambrano, que eres el experto en la mesa. Ay, muchas gracias. No, bueno, la verdad es que puedes cambiar de pareja, puedes cambiar hasta de religión, pero no de equipo de fútbol, ¿no? Y así le vamos al Puebla. Gane, aunque gane, ¿no? Sí, con todo y lo todo. sé, lo tenemos en casa. Sí, Arturo, ándale. Pierda o gane. Son fieles, Son caramba. fieles, sí. No, pero bueno. fíjate que antes del fútbol, en los tiempos pasados, en el siglo pasado era el béisbol, el rey de los deportes. Sí. Era, pero décadas, y se llenaba realmente los estadios, el estadio, porque además había uno, ¿no? De estadio de béisbol. Y era el béisbol, los Pericos de Puebla fueron generaciones, claro. ¿No? Hoy nuestros abuelos eran pericos, pero de veras. No, en su momento Ángeles Negros también, el béisbol, ¿no? Que cambiaron de nombre. ¿En qué época fue ese? Ese fue por ahí de los 60, 70, fue un tiempo, Ángeles Negros, y luego ya fueron Pericos. O sea, ha cambiado la franquicia de nombre, pero ahora, bueno, ya Pericos otra vez está retomando su vuelo, como dicen por ahí, y Puebla también, aunque en los últimos años siempre se ha visto que Puebla ha sido un equipo que pierde, ¿no? Un equipo que de muchas derrotas, pero tuvo sus momentos de gloria, ¿no? Y sí, fue campeón, ¿no? Y fue campeón. Dos veces campeón. Los Pericos sí, apenas sí. tiene mucho tiempo. No, y los Pericos apenas ya llevan 6 títulos en toda la historia del béisbol, y apenas en el pequeño gobierno fue, ¿no? En tiempos de pandemia, yo creo por eso no tuvo tanto realce, pero en tiempos de pandemia fue campeón Pericos. Sí, fue campeón, efectivamente. Oye, pero los Pericos, ¿por qué le pusieron Pericos si aquí no tenemos ni Pericos? El perico es donde quieres verde. Bueno, está bien. Pero yo no sé por qué. No, ¿de dónde es que esa es una buena historia, porque este equipo comienza por elementos del ejército que están practicando béisbol. Ah, mira. Y entonces, digamos que los uniformes que tienen pues más cerca son verdes. Verdes, claro. Y ya empieza el mote de Pericos. Claro, porque si tú dices a lo mejor en Tabasco o algo, pues sí hay más aves, ¿no? Pero sí, claro. La verdad es que nunca me había preguntado por qué son pericos. Y por ejemplo, de los primeros dueños, pues son de la familia Valderrama, la familia ligada a los automóviles, ¿no? También los primeros que traen agencias de automóviles. La familia Valderrama. Sí. Al equipo de Pericos de la marca Chevrolet aquí en Puebla. Y bueno, uno de los grandes impulsores del deporte fue don Enrique Montero. Sí, claro. ¿No? Y C. Montoto, ¿no? Don Castor Montoto debe haber sido, ¿no? Porque ese era... Y bueno, ¿qué te digo de don Rafael Moreno Valle? Rafael Contador. El contador. Rafael Moreno Valle Sánchez. Claro. Que en algún tiempo fue dueño del equipo Pericos también. Claro. Ha pasado de generación en generación, no han sido las mismas familias, ni tanto para Puebla, ni tanto para Pericos, pero siempre ha sido un equipo de tradición, ¿no? Ya los dos con más de 80 años de tradición, no es fácil mantener un equipo. Claro. De hecho, con quienes hemos platicado, ¿no? El tener un equipo es más gasto que realmente ganancia. Es el gusto. Es el gusto de que tengas un equipo, pero realmente como negocio se pudiera decir, no eso decía es tanto. El contador Moreno Valle, ¿no? Que le invertía ¿no? Y nomás no veía claro, y le entró él al béisbol y luego al fútbol, ¿no? Claro. Pero siempre era pérdidas en realidad. Que ¿no? yo creo que son las dos partes del deporte que han tenido mayor impulso en Puebla, tanto el béisbol como el fútbol. El básquet también. Las abejas, creo. Estuvieron hace mucho tiempo las abejas, luego vinieron los dragones, luego vinieron los ángeles, fue el más reciente, luego desaparecieron los ángeles, vinieron apenas los lobos plateados, estuvieron un año, una temporada, pero lamentablemente no les daba económicamente. Y es que el público poblano no es fácil, ¿no? O sea, es exigente. Sí. Lo que funciona en Puebla funciona en todo el país. Así es, hasta para los artistas, ¿no? Muchas veces dicen, si vas a Puebla y tienes éxito, ya asegurado el éxito en el país, ¿no? Sí. Entonces no ha sido fácil.
la parte profesional, los equipos profesionales no son fáciles. Recientemente está el equipo Arcángeles de Puebla, que ahí va, ¿no? Va jalando un poquito, pero también el fútbol americano no permite toda la afición. No, eso no creo que tenga tanta afición. Digo, ahora por la televisión que los ves, ¿no? Pero solamente la Universidad de las Américas, ¿no? Y el TEC de Monterrey. Y el TEC de Monterrey, ellos en fútbol americano también, donde han crecido mucho, le han invertido mucho. Vino a menos un poco el fútbol americano en la UTLAP después de los problemas que tuvo, pero el TEC vino hacia arriba, ¿no? Entonces... Oye, en el caso, volviendo al béisbol, ¿tuvo figurones? Porque por ejemplo, Aurelio, ¿cómo se llama? El famoso, el Aurelio... Pues ha tenido muchísimas figuras, ¿no? Pero hemos tenido a Paquín Estrada. O han pasado, ¿no? Han pasado por los Pericos en alguna parte de la historia de estos 80 años. De hecho, en esta temporada se cumplen los 80 años de la Liga Mexicana de Béisbol. Entonces, se están haciendo biografías de diferentes jugadores que han sido históricos en Puebla, ¿no? Bueno, en México, y de ahí se han retomado varios jugadores poblanos o que han pasado por Puebla o que se han adoptado y que se han avecindado aquí en Puebla y que se quedaron. Muchos jugadores también les encanta la ciudad, ¿no? Y se quedan a vivir. Alberto García Aspe, que fue capitán de la selección mexicana, vino a jugar ya en sus últimos años a Puebla y aquí se quedó, aquí vive en el estado. Entonces, ese es de fútbol, ¿no? Los de fútbol se han quedado varios, ¿no? Y de fútbol se han quedado varios, muchos restauranteros, de restaurantes de comida argentina hemos tenido aquí. Claro. Silvio Fogel fue un futbolista que se quedó acá y tuvo hasta su restaurante. Muchos años se quedó Manolo Lapuente, ¿no? Sigue el restaurante. Sí. ¿Qué otras figuras más representativas del deporte? Del deporte tenemos, por ejemplo, a William de Jesús Córdoba, que él en taekwondo, lamentablemente, digamos, no había sido aceptado en los Juegos Olímpicos ya como un deporte olímpico, fue de exhibición en sus mejores momentos. Él tiene una medalla en Juegos Olímpicos, sin embargo, todavía era un deporte de exhibición hasta antes de que ya entrara. Pero William de Jesús fue uno de los principales impulsores de este deporte. Apenas lo vimos en el inicio de la Universidad Nacional aquí en Puebla, la Olimpiada Nacional que estuvo aquí en Puebla, los Juegos Escolares en Puebla, Juegos Deportivos y Escolares en Puebla, ahí estuvo. Fue la universidad y aparte también fue los escolares. Oye, y en box no hemos tenido figurones, ¿verdad? En box sí hay afición, hay mucha afición al box. Sí, en el siglo pasado había mucha afición de los 70. Sigue habiendo. Y sigue habiendo. Ajá. Pero no hemos tenido, a nivel nacional no tenemos ya grandes campeones, digo ya ahorita los grandes, el Canelo y esos, ¿no? Pero antes era Mantequilla. Olivares, Vicente. Pues todo el torneo de los barrios de box es de los de mayor tradición, ¿no? Y sí hay varias peleas, pero son diferentes, y por ¿sabes dónde hay muchos boxeadores? En los mercados. Sí, claro. Los que cargan. Sí. Y lucha, pero también de lucha libre. Y de luchadores también. Lucha libre, ¿no? Bueno, la Arena Puebla. Yo creo que sigue siendo eso, la lucha libre, uno de los deportes, más que el box, ¿no? Como que ganó, lo superó, ¿no? Porque sí, yo me acuerdo que el box había incluso la Coliseo, creo, ¿no? Había una arenita, pero no tiene tanta figura o relevancia como en México, ¿no? Que en México sí, la Ciudad de México, vamos, sí tenía pues los campeones, el Púas, ¿no? Famoso Púas y todos ellos. Pero la lucha libre ha tomado aquí mucha fuerza, ¿no? Sí, fíjate que los lunes son de lucha libre. Claro. No, y tienes que ir por tu semita en la noche, en la tarde es una tradición, tienes que entrar para entrar por ahí de las 9 de la noche, ya a la Arena Puebla, ¿no? Dicen que hay que ir a la lucha libre para desahogarse, ¿no? Porque ahí sí, ahí no es por supuesto. Puedes decir todo lo que quieras, ¿no? Y ahí te desahogas con fuerza y luego pues ya te consuelas con tu semita. Oye, pero en el caso de las mujeres como deportistas. Bueno, de hecho tenemos más medallas de mujeres que de hombres, ¿no? Fíjate. Curiosamente en torneos internacionales, torneos nacionales, son las mujeres las que nos han dado más medallas. Actualmente, en este 2025, tenemos a Miriam Sánchez, ella es estudiante de la UTLAP, ella fue 2 veces medallista de oro en estas Olimpiadas Nacionales y ha sido la única, y ya llevamos un buen rato con estas Olimpiadas. Todavía faltan algunos deportes, falta ajedrez y falta box, pero ella solita lleva 2 medallas y ya lleva un cuarto de todas las medallas que lleva el estado de Puebla. La UAP también tiene, ¿no? Y la UAP también tiene medallas y está impulsando. Fíjate que en la UAP tenemos, hay muchas
en lucha y luchas asociadas, ¿no? Les está ido muy, muy bien en estos deportes que parecían como que están lejanos, pero se practican en Puebla y están dando muy buenos resultados. Natación también está dando muy buenos resultados en la UAP. Son de esos deportes que parecen como callados, pero en el complejo deportivo. Y que son mujeres. Y son mujeres. Oye, ¿qué pasó con los Lobos? ¿Cuál? Bueno, esa es otra gran historia, ¿no? Esa es otra historia. Recientemente están cumpliendo 40 años, me parece. Ellos surgen en el 60 y tantos, el primer equipo. Y fue una historia muy interesante porque van, desaparecen, luego regresan. Y en tiempos del rector Enrique Agüera, no, antes Doher, con Enrique Doher, se compra una franquicia de segunda división, empieza a crecer el equipo, contratan a Víctor Valdelamar en segunda división y empieza a trabajar en la Prepa Benito. De hecho, las tardes de los viernes eran maravillosas porque los chicos iban, se divertían y luego empezaban ya a llegar que los que vendían refrescos, que los que vendían cerveza. Hacían como una kermés. Se empezó a crecer y afuera llegaban los camiones de cerveza, no hombre, aquello se vendía, y entonces empezaron a ver que el deporte sí les interesaba. Este equipo de Lobos fue subiendo, fue creciendo, llegó a la liga de expansión que hoy se conoce, o la segunda división, que realmente es, en ese tiempo era la primera división A, sigue creciendo y logra el ascenso, ¿no? Es uno de los equipos románticos que logra. Eran como cuando nacen eran como reserva, como sí, digamos que se empieza a formar con jugadores de prepa, pero luego van invirtiendo y van subiendo en categoría y ya luego se vuelven profesionales, a tal grado que se tiene que separar de alguna manera de la universidad con el manejo del equipo, porque es muy difícil mantener un equipo de fútbol, ¿no? Claro. Y luego cuando brinca a primera división, después de estar en segunda, pues obviamente necesitas refuerzos para ser competitivo, si no, pues no, y ahí es inversión. No, y es mucha inversión, y de ahí pues se decía que se tenía que separar el equipo de la universidad, porque no pueden inyectar recursos públicos a menos de la universidad, imagínate, a un equipo de fútbol. Ya cuando el equipo empieza a tener problemas, viene otra empresa que se llama Tisgarden y se encarga del equipo, ¿no? Y la UAP, digamos, siendo rector Alfonso Esparza, él pues de alguna manera está ligado con el equipo, pero lo separa con otra empresa. Esta otra empresa ya no empieza a tener el capital para seguir manteniendo y sin consultar al rector o a la rectoría, decide vender al equipo, ¿no? Y se lo vende a unos empresarios, de Texas, ¿no? Y por eso es que el equipo se va hacia Ciudad Juárez y hoy son los Bravos FC de Ciudad Juárez. Esa es la franquicia del equipo que ascendió, que hizo toda la historia y hoy está ahí. Ya pues ya no se llaman Lobos, automáticamente con este cambio de nombre ya no están, y pues les dan su dinero a Tisgarden. La UAP demanda a esta empresa que estaba administrando el equipo y al final termina ganando la UAP y le terminan, y fue litigio y ya le regresaron parte de ese dinero hace no tiene mucho, 2 años ya con ya siendo rectora. Es uno de los logros de la rectora. Fue de los primeros logros. Y ya se logra pues separar, ¿no? De ahí que ya no han tenido otra vez esta intención de que la universidad tenga su propio equipo, ¿no? Van a apoyar el deporte, pero estamos enfocados en la academia y que no haya estos desencuentros que hubo en su momento y lamentablemente pues ha desaparecido. Y es que mantener un equipo, como lo decíamos, cuesta mucho, ¿no? E incluso lo que está pasando ahorita con el Puebla, que está sufriendo desde hace cuántas temporadas, está sufriendo porque no logra realmente ascender a pelear por el título. O sea, siempre se está quedando rezagado en los últimos lugares de la tabla. Ahorita está mal. Si hubiera descenso, ya estaría. Si hubiera descenso, el Puebla ahorita en este año futbolístico es el principal candidato a descender. No va a pasar porque ya entre los equipos se han puesto de acuerdo para que no haya descenso.
pero sí, Puebla está El muy mal. riesgo, fíjate que el riesgo del Puebla ha sido, no de ahora, ha sido en tiempos pasados. Me acuerdo ya por los 80, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando ya se iba, ya estaba a punto de perderse, Enrique Montero Ponce, el ¿cómo se llama? Palou y el contador Moreno Valle, armaron, se fueron a ver al gobernador y casi le lloran, le hincan de que querían el apoyo. Y lo salvaron. Y lo salvaron y lo hicieron campeón, además, ¿no? No, eso fue una fiesta que no se ha repetido. El fútbol. Sí, ya se iba el fútbol. Puebla a quedarse sin plaza. Sí, y lograron rescatarlo y además impulsarlo, ¿no? Entonces, es lo que te digo, yo creo que faltan liderazgos también ahí, hasta en el deporte, ¿no? De verdaderos promotores que sientan. Manolo Lapuente, claro, era el entrenador, claro, y lograron el Pero ascenso. Eso, necesitan tener un liderazgo que los empuje y la afición y todo. Y además jugadores muy comprometidos. Sí, porque en esa época yo creo que tuvo también Puebla uno de los mejores equipos. Yo recuerdo a Ruiz Esparza, que era el capitán. El Esparza, es otro que se quedó. No, ese es de acá, ¿no? Él es poblano, de los pocos poblanos que hay. También. Ajá. Carlos Poblete fue del pueblo, es chileno, pero pues ya ya está naturalizado además. Ya es más poblano que... Pau Moreno estaba también eso. Enrique Fernández, ¿no? Enrique Fernández también, que era todo el gol. Sí, o sea, me acuerdo porque te digo, mi hijo, pues la verdad, siempre con el fútbol, y aunque tú no lo veas, pero te enteras, se platican, ¿no? Claro, ellos se emocionan, ¿no? Y además lo que decíamos antes de iniciar esta mesa, Pili, de que al final también el señor Montero fue un apasionado del deporte. Promotor, y siempre platicaba, le dedicaba mucha, acuérdate con Isaac Wilson, sus grandes debates, hablando de fútbol. Se peleaban en el micrófono y casi... Sí, se peleaba, claro, se peleaba. Como dice Jaime, te puedes divorciar, puedes cambiar de religión, pero de equipo no. Pero de equipo no, qué bárbaro. Sí. ¿No? Y mira, bueno que Isaac dejó sus numeritos, era sus estadísticas, su historia sobre el fútbol, y qué bueno, ¿no? Porque pues a veces, mira, como los partidos políticos no tienen historia, ¿no? De historia gráfica, historia escrita, dices, por Dios, ¿no? Pero bueno, ahí está el deporte. Sí, don Enrique, habrá que reconocerlo, fue uno de los principales impulsores de que regresaran los pericos, porque durante un tiempo también se fue. Y animó al contador Moreno Valle para que regresaran los pericos, y también animó a Emilio Maurer para que otro personaje también, ¿verdad? También del fútbol, y gracias a ellos se pudo mantener, bueno, junto con otros empresarios, otros esfuerzos, pero hubo un riesgo de irse el equipo. Bueno, y hasta se construyó el estadio, hermano Serrán, porque no tenían, los pericos no tenían estadio. Entonces hasta se construyó en esos años, en esos sexenios del siglo pasado, pero donde tuvo un gran repunte el béisbol y el fútbol, definitivamente. Y decía don Enrique, ¿no? En un estado que no tenga un equipo de fútbol de primera división es de segunda todo el estado. Y la verdad es que era el principal argumento. Y con ese argumento convenció a varios gobernadores. Sí, no, pero en serio, en serio que claro. Y hoy como tocaba puertas y lo lograban, ¿no? Y cuando fueron campeones era toda una fiesta. No, esto fue de toda la ciudad, era un desfile, pero que todo el mundo entraba, ¿no? O sea, sí, de verdad fue una fiesta bonita. Yo sé extraña porque el propio equipo no tiene un dueño que se vea, que tenga esa pasión, que hablamos de liderazgo. Entonces se habla que TV Azteca es el dueño, y pues realmente TV Azteca se queda con el equipo porque el anterior dueño ya no tiene recursos para seguir alimentando el equipo, y para TV Azteca pues es un producto interesante, porque dice, pues no me importa que le invierta o no a este equipo, al final van a venir otras instituciones como la América, como las Chivas, y yo con eso puedo hacer mi promoción de mis partidos y de mi televisora, y ahí voy sacando el equipo. Entonces, si gana o pierde, no es tan importante como vengan otros equipos. Por eso es que la situación está aquí. Sí, la afición está un tanto abandonada, ¿no? Y la afición está un tanto... Siento que está mejor atendida en los pericos, por ejemplo, en el béisbol, ¿no? Y ahora, con el reciente impulso que le ha dado el gobernador Alejandro Armenta, pues bueno, seguramente habrá retos que se puedan enfrentar desde la Secretaría del Deporte. Yo creo que los retos más importantes son dos. Uno, que se comience a hacer más ejercicio desde las escuelas. ¿No? Eso está bien. Es que ese es platicábamos con entrenadoras de básquetbol. Es bastante formativo. Y entonces lo que hace falta es que también tengamos entrenadores capacitados, porque están los recursos,
pero necesitamos capacitar a los entrenadores, que esos entrenadores con sus estrategias, con sus métodos, despierten el amor por el deporte, porque hoy nos estamos enfrentando a los dispositivos. Ahí sí se justifica la creación esta de la Universidad del Deporte, que bueno, pues muchos le ponen duda, pero está bien eso, se necesitan formar entrenadores, cuadros para los deportes, no nomás para uno, no solo para el fútbol o para el béis, sino para todos los deportes. Hay deportes como dices tú, el taekwondo y las artes marciales, ¿no? En general, que tienen mucha gente, ¿no? Que va, muchos chicos, y que bien se podrían canalizar ahí para tener a futuro, ¿no? A futuro una generación de campeones. Y volverlo a incluir el deporte en las escuelas, porque antes, acuérdense que teníamos por lo menos 2 días a la semana, ibas de PANS porque tenías clases de deportes, y de pronto pues ya, creo que ya ni hay esas clases, como las de civismo, física, que la educación física, que también las eliminaron de la currícula escolar, y creo que también desde ahí, como dice Jaime, hay que impulsarlo para que... Sí, en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Con el nuevo gobierno que está impulsando ahorita los escolares, ¿no? Y darles estímulos a los chicos y todo el deporte, ¿no? Sí. Es que mira, por ejemplo, ya parece que se nos está olvidando la pandemia, pero vino la pandemia, se dejó de hacer actividades físicas, y entonces ahora regresar a los chicos a que estén haciendo deporte, a que les guste el deporte, no ha sido tan fácil para los entrenadores. No, porque es más fácil tener un celular. No, es mejor tener el celular o la tableta. Entonces, esta generación, en próximos años, pues va a ser la que nos dé los resultados, y si no está practicando y sigue ahí, va a ser muy, muy complicado. Entonces, es un primer reto, y seguimos con... Y tenemos chamacos gordos. Pues sí, obesidad, diabetes. Y seguimos teniendo unos esfuerzos aislados, ¿no? Seguimos teniendo a campeones, ¿no?, que van solo con el apoyo de su familia, o que van con el apoyo de la universidad, pero necesitamos ya hacer una política integral en donde realmente... tenemos 3 tipos de deportes. Uno, los de alto rendimiento, pero también tenemos que trabajar con el deporte escolar, y también tenemos que trabajar con el deporte individual, con el deporte en casa. Entonces son las 3 áreas en las que hay que impulsar, sobre todo para la salud de las personas, ¿no? Claro. Porque si no hacemos deporte, es que además también complicado. los papás, lo que ven en casa, ¿no? Si un papá nada más hace el deporte del highball, pues es muy difícil. Sí, es la verdad, ¿no? Ándale. ¿No? Entonces desde ahí tiene que ser en casa, ¿no? Ese es el reto. Muy bien, pues ese es el reto en casa, así que todos activarnos, y muchísimas gracias por su atención.